esta semana no tan dramática otra vez y complicada, bueno, estamos esperando también la realización de la Cumbre de las Américas, que será en menos de un mes, 13 y 14 de abril. Y para hablar primero de eso y por supuesto de todo lo demás, nos acompaña Cayetana Álvarez, ministra de Relaciones Exteriores. Cayetana, gracias por estar con nosotros. No, gracias Enrique por la invitación. Bueno, a ver, el 13 y 14 de abril será la Cumbre de las Américas en nuestro país. Y el presidente Kuczynski ha dicho que si a él lo vacan, seguramente varios mandatarios no asistirán. ¿Eso tiene base? A ver, en primer lugar, yo creo que al mandatario no lo van a vacar, entonces no hay que ponernos en es un supuesto en ese supuesto extremo. Perú es un país que respeta, ¿no es cierto?, sus instituciones y por eso no creo que la vacancia prospere. Creo que no le haría bien a nadie, menos al país. Y creo que la Cumbre de las Américas nos va a encontrar, ¿no?, con una democracia fortalecida. Ayer, para volver ahora en un segundo a la cumbre, anoche la ministra, la premier Mercedes Arauz, nos comentaba en Amayuya que se esperan observadores de la OEA para este jueves. Sí. ¿Cómo va a ser esta situación? A ver, efectivamente, la OEA está preocupada por la situación que atraviesa el Perú. En realidad, hay que acordarnos que ya ha habido un proceso de vacancia en diciembre y que los argumentos de esta nueva vacancia son los mismos que la vacancia de diciembre. Entonces, y en la OEA tuvo una preocupación bastante profunda en diciembre y obviamente ahora no solamente la tiene, sino que ya es mucho más acentuada, ¿no? Ahora estarán diciendo, quieren volver a lo mismo. Me imagino que ha habido y por eso es que nosotros le hemos solicitado que vengan observadores y los observadores van a llegar y van a estar presentes aquí justamente el día jueves. ¿El señor Almagro le ha expresado a usted alguna preocupación adicional al respecto? ¿El secretario general? A ver, yo no comento las cosas que converso con otras autoridades, ¿no? Menos internacionales, ¿no? Pero hay preocupación entonces. O sea, hay una preocupación internacional, o sea, hay que acordarnos, Enrique, que en política exterior los países no vivimos aislados, todos somos parte de una región y obviamente cuando pasa una situación así en un país es una preocupación de la región, ¿no? Que toda la región lo que busca y por eso es que la cumbre misma tiene como temática el fortalecimiento de la democracia, porque la cumbre, acuérdate que está referida a gobernabilidad y anticorrupción, es porque hay una preocupación legítima en los países de la región respecto a cómo fortalecer la democracia, cómo fortalecer las instituciones en democracia y obviamente cómo luchar contra la corrupción, que es un flagelo que justamente ataca a la democracia y a las instituciones, ¿no? La corrupción de un lado y también lo que se está comentando últimamente es que esta suerte de desbalance de poder no solamente ha afectado al Perú, ha afectado también a otros países donde se ve, digamos, un parlamento que de repente se excede en sus atribuciones. ¿Esa también es una preocupación en el ámbito internacional frente a la región? A ver, frente a la región hay varias preocupaciones, ¿no? Hay preocupaciones respecto a cómo las instituciones van perdiendo peso en el camino, ¿no? Es una preocupación. El caso de Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela es uno que realmente demuestra cómo las instituciones pueden ir siendo tomadas por otras autoridades u otras instituciones y cómo se va perdiendo justamente independencia, separación de poderes y cómo eso te puede llevar luego a un régimen dictatorial como es el de Nicolás Maduro. Para evitar llegar a esas situaciones, somos mucho más sensibles hoy en día, ¿no? Y esa preocupación obviamente también la comparte la Organización de Estados Americanos. Ya vamos a llegar a Venezuela, pero yo la quiero tener todavía aquí en Lima un ratito más. Esa desinstitucionalización a la que usted se refiere, una vacancia este jueves, estamos hablando de tal gravedad del escenario, ¿significaría una pérdida para las instituciones del Perú? ¿Significaría un Congreso que se excede en sus funciones y atribuciones? Pero sin duda. ¿Sería inconstitucional incluso? A ver, yo creo que es clarísima la Constitución. La Constitución tiene un marco de que la única manera de que un presidente sea retirado de la presidencia es en base a una acusación constitucional que tiene además causales preestablecidas. No se puede acusar a un presidente por cualquier causal. La Constitución es clarísima y te ha puesto de una manera taxativa porque la Constitución lo que dice y lo que quiere preservar justamente es la institución del presidente. Y te dice, él podrá ser retirado de la presidencia en 4 causales, que son
si cierra el Congreso, si no convoca elecciones, si sale del país sin permiso o si permite el ingreso de tropas extranjeras al país. Así declara la Constitución. Así de claro así de clara. y determinante. La vacancia por incapacidad moral permanente no estuvo nunca pensada para retirar a un presidente elegido democráticamente. Estaba pensada si es que realmente se sobrevenía una causal de una persona que pierde completamente sus facultades mentales. Y eso no lo digo yo ni me lo estoy inventando, sino que cuando uno revisa el diario de debates y ve la discusión, y la discusión la dice Torres Lara, no la digo yo. Así es. Entonces, pero es que hay que hacer historia y hay que acordar cómo son las cosas. Entonces, Torres Lara mismo dice, esta causal es por una situación de esa naturaleza, porque ¿qué hacemos con un presidente que se volvió esquizofrénico? Aunque tuviera Alzheimer, el propio Kuczynski lo menciona en el Trome, ¿no? Una posibilidad de esa característica. Ahí se aplicaría, pero no es justamente para acusar a un presidente y retirarlo del cargo, porque lo que quiere la Constitución no es que quede inmune ni que haya impunidad. Lo que te dice la Constitución es el 28 de julio del 2021, a las 12:05, lo llevas pues a la Fiscalía y lo juzgas. En el caso, entonces, que se comprobara, porque hay investigaciones efectivamente fiscales en marcha, en el caso que se comprobara que el señor Kuczynski, que el presidente de la República actual, violó el artículo 126 de la Constitución, en el sentido que, en resumen, lo que dice es que los ministros no pueden ejercer actividad lucrativa mientras están en el cargo. Que no es el caso tampoco, pero digamos, pero si eso se comprobara, aún así no sería una causal de vacancia. No. Aún así no se rompería, digamos, con el artículo 117 que protege al presidente en ese supuesto, te esperas tus 3 años y medio, y como te digo, el 28 de julio del 2021 a las 12:000001 lo llevas a la Fiscalía, ¿no? Y se iniciará, ¿no es cierto?, la investigación, o si la investigación ya está concluida, se iniciará el juicio correspondiente, ese es el caso. Eso es lo que la Constitución manda, eso es lo que la Constitución establece. ¿Por qué? Porque la Constitución, ¿qué es lo que quería, Enrique? Quería un presidente que pueda gobernar. Aún así tenga el Congreso en contra. Se supone que nuestro sistema es presidencialista. Sí, así tenga el Congreso en contra. O sea, lo que se buscaba en realidad, yo creo que con este proceso electoral, era dos fuerzas que se suponía que pensaban igual y que querían lo mismo para el país, es que se pusieran de acuerdo, ¿no? En cómo seguir adelante y cómo tener una agenda común, ¿no? Cayetana Jovín ha sido considerada en algunos momentos de repente una persona que podía tener un nivel de comunicación con otra tienda, que tenía... Repente, yo tengo niveles de comunicación con todas las tiendas, ¿ah? ¿La decepciona Keiko Fujimori? A ver, yo creo que las cosas, y lo he dicho ya en la entrevista, las cosas que pienso respecto a la señora, Fujimori, se las diré directamente, que es lo que corresponde, ¿no? No las voy a comentar en público. Para terminar con esto, una situación como esta, un gobierno que se supone va a seguir, porque se supone que hay una, ¿no? O sea, hay ahí, en fin, se le invocaba a Vizcarra para que diga que va a renunciar, en fin, pero la Constitución es clara. Si un gobierno continúa, hay recursos internacionales para reclamar ante una situación como esta. Sí, es decir, claro. El señor Kuczynski, se lo pregunto como es usted ministra de Relaciones Exteriores, sí. No le digo que me diga lo que va a hacer o lo que podría hacerse, pero ¿habría recursos para hacerlo? Sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos, OEA. Existen. Bueno, existen. Me lo deja usted claro. Y existen también, según lo que usted ha anunciado, también medidas que usted ha llamado administrativas que el país podría tomar para que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no ingrese al país, en resumen. ¿Cuáles podrían ser estas? Yo creo que es importante explicarlo bien, porque también es un tema. Hoy día estaba revisando el Twitter y, por ejemplo, Antonio Ledesma, que es muy conocido, que fue alcalde de Caracas, en Venezuela, mandó un Twitter diciendo: no vaya a ser que Nicolás Maduro esté también detrás de la vacancia, ¿no? Es otro de los que saldría ganando en caso de la vacancia, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, el Perú tenía la atribución, y que así lo ha reconocido el secretario jurídico de la OEA, de decidir a quién invita y también a quién le puede retirar la invitación. O sea, no era tan así como se dijo en un principio, que nosotros éramos solamente pues una suerte de depositarios silenciosos o de anfitriones silenciosos. No. Tenemos el derecho de decir quién entra y quién no entra. Sí, y así lo establece justamente la OEA, ¿no? Eso ya fue aclarado también por el propio secretario jurídico, imagínate, de la OEA. En ese sentido, el Perú tiene que hacer respetar su decisión, una decisión soberana, y por eso es que yo mencionaba
que existen una serie de medidas administrativas que se pueden tomar. Nosotros estamos trabajando en los escenarios para que la decisión del Perú se respete. Obviamente no voy a adelantarlos, ¿no? Pero tengan la seguridad de que la decisión del Perú se va a respetar. El factor Trump. Se ha confirmado pues que Donald Trump va a asistir a esta cumbre, y revisaba una nota del New York Times. 16% de latinos, según Gallup, lo aprueba. O sea, en términos de regiones es la que menos aprueba al actual presidente de Estados Unidos. Y siempre, bueno, la relación con Estados Unidos ha sido gravitante, determinante, y bueno, evidentemente pues el tema migratorio, el tema del muro con México, no cae pues bien de ninguna manera. ¿Cuál es el papel que se espera de Trump, sobre todo cuando ahorita nomás usted recibió al señor Tillerson, que era su canciller, su homólogo, ¿no? Y ya no está. O sea, bastante inestabilidad también por ahí. ¿Qué se espera de la relación con Estados Unidos y de su papel en la cumbre? A ver, nosotros creemos que es bastante importante que Estados Unidos participe en la cumbre. Creo que tiene bastantes cosas que decir también. Si estamos hablando de democracia, creo que tenemos muchas cosas que compartir, muchas medidas que podemos adoptar y que debemos adoptar también como región, ¿no? Entonces, el papel de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas yo creo que es importante, gravitante, pero también la de los demás países, ¿ah? Tampoco me centraría solamente en los Estados Unidos, porque creo que la asistencia de todos los países de la región es sumamente importante, porque en realidad es una cumbre que le tiene que llevar al ciudadano de esta región latinoamericana beneficios concretos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es la agenda central que usted quiere desarrollar? ¿Cuál es su ambición para la cumbre? Mi ambición es que al final de la cumbre los países se comprometan a adoptar una serie de compromisos reales, concretos, normas, dispositivos, acciones que contribuyan a lo que es fortalecimiento de la gobernabilidad, fortalecimiento de las instituciones, lo que es transparencia de información, por ejemplo, acceso a la información, y medidas concretas contra la corrupción, ¿no? Eso sería bastante. ¿Y esto tendría un seguimiento? La idea es que exista luego todo un seguimiento, de una página web con todos los compromisos, y que seamos los propios ciudadanos quienes demandemos el cumplimiento de esas acciones, ¿no? No queremos que sea una cumbre que termine con la declaración de los países aquí reunidos en la ciudad de Lima, nos comprometemos a luchar contra la corrupción. Un saludo a la bandera. Queremos medidas concretas, compromisos concretos, y que luego sean justamente auditables por los ciudadanos. Evo Morales es uno de los que ha escrito pues una carta, entiendo yo, según usted ha dicho, respetuosa, ¿no? En apoyo a la presencia de Maduro aquí en Lima. Sí. Evidentemente, así es una carta similar, también ha sido enviada por Nicaragua, por ejemplo. Creo que ha sido uno de los acuerdos que han tomado justamente en la cumbre del ALBA, ¿no? Que se realizó hace 2 semanas. Hoy Bolivia ha presentado sus descargos, ¿no? Por el tema del diferendo, ¿no? Marítimo, o mejor dicho, la exigencia, ¿no? De acceder al mar, y la denuncia presentada a Bolivia ante este tribunal internacional. El Perú siempre, claro, Chile y Bolivia lo han querido llevar de alguna manera, ¿no? A expresar una posición sobre el tema. Nosotros nosotros no intervenimos. Torretagle ahora mismo, ¿qué cosa es? Nosotros no intervenimos en este diferendo. Es un diferendo entre 2 países limítrofes, entre Chile y Bolivia, que tienen una controversia y la han llevado como países modernos y respetuosos de los tratados del Pacto de Bogotá, justamente lo han llevado hacia el Tribunal de la Haya, quien será quien defina este diferendo, ¿no? El Perú no va a pisar el palito de ninguna manera, entonces. De ninguna manera, por lo menos mientras que yo esté. ¿Usted renuncia si va con el presidente Kuczynski? Por supuesto que sí. Y entonces, ¿cómo vamos a poder presentar el recurso? ¿Cómo el gobierno va a poder presentar ese recurso probable del cual estamos hablando? ¿Renunciaría usted de todas maneras? Sí. Si el presidente Kuczynski sobrevive figurativamente, es decir, su presidencia, ¿tendría que haber un cambio de gabinete? Porque esa es la otra gran pregunta. O yo no sé si un cambio de gabinete, en especial se lo preguntaba a Mercedes Arauz. Tú me estás preguntando como si yo fuera analista política. Yo feliz te respondería lo que pienso como analista política, pero hoy por hoy soy ministra. Pero dígame, yo creo que es una decisión que le compete al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros, y tendrán ellos que decidir, ¿no? Pero sí me puede decir
un poco cómo va a ser ese día siguiente, ¿no? Ese día siguiente, ya usted me está diciendo lo que pasaría en su caso si el presidente es vacado, usted no va a seguir en el gabinete. Pero al día siguiente, y eso se lo preguntábamos a la propia Mercedes Arauz, y yo creo que usted me puede dar algún tipo de acercamiento por ese lado. ¿Cómo recomponer, en todo caso, a grandes rasgos, un gobierno que le va a quedar todavía 3 años y medio en el ejercicio del poder? ¿Cómo observa eso? Yo creo que hay varias cosas que tenemos que ponernos a trabajar nuevamente, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no es cierto? Yo, no sé, te diría convocar al acuerdo nacional, creo que es un vehículo importante, y volver a dar la mirada que quiere el ciudadano. Yo creo que el ciudadano de a pie está cansado de estas discusiones políticas, que no le hacen ningún bien. Lo que quiere el ciudadano es tener agua, tener luz. Yo he viajado por todo el Perú y sé de las necesidades y entiendo de las frustraciones. Quiero mi pista, quiero mi vereda, quiero mi agua, que son las cosas básicas que requiere el ciudadano. Quiero un mejor colegio, quiero una mejor posta de salud, quiero un buen hospital. Esas son las cosas que los ciudadanos reclaman. Quiero una mejor carretera, quiero aeropuertos, quiero más puertos. Quiero sacar mis productos y no tengo vías de comunicación. Quiero una mejor comunicación. Esas son las cosas que el ciudadano está reclamando, y creo que deberíamos volcar estas discusiones, dejarlas de lado y ponernos a trabajar en ese sentido. Pero para eso no solamente lo puede hacer el Ejecutivo, tiene que ser de la mano del Congreso. Y eso es lo que se tiene que trabajar, y todas las fuerzas políticas ponerse también a trabajar en ese sentido. Y para despedirle, agradeciéndole su presencia otra vez esta noche, se lo pregunto otra vez como canciller. Si el jueves el presidente es vacado, ¿constituye un golpe de Estado? A ver, yo creo que es una alteración del orden democrático. Hoy por hoy, los golpes de Estado no son con las botas, son con las rendijas que te deja la Constitución. Perfecto. Esa es mi apreciación. Ha sido usted muy clara. Gracias Cayetana Aljovín. Esperamos volver a conversar con usted como canciller de la República, entonces. Vamos a ver qué pasa esta semana. Con fe, gracias. Le agradecemos a Cayetana Aljovín su presencia. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vaya.